Hola, de verdad tengo muchísimas ganas de compartir esta historia con su comunidad. Son los únicos que me inspiran la confianza necesaria para hacerlo. Incluso en los comentarios de los videos y en sus redes se nota que lo que prevalece es el respeto hacia los relatos que comparten, por más increíbles que puedan parecer. ¿Alguna vez se han reencontrado con amigos tras muchos años sin verse? ¿Se han enfrentado otra vez a esa leve incomodidad, tratando de reconocerse el uno al otro y ver si aún queda rastro de aquella amistad? Pues, por increíble que suene, así es como empieza la noche más aterradora de mi existencia, la noche en la que empecé a creer en fantasmas. Tal vez mi relato no sea uno de esos que te dejan helado, supongo, pero aún así, ha sido una historia que hasta mi propia familia recibe con recelo. Creen que fue puro miedo o sugestión, que esa noche simplemente perdí la cabeza. Y es cierto, quizás no sea tan impactante, pero entiendo perfectamente si no me creen. Mi familia creció en un pueblito que, poco a poco, se ha ido quedando vacío. Primero por la inseguridad, porque nos aterraba salir a las calles que eran patrulladas constantemente por delincuentes, como sucede en tantos pueblos alejados del país donde, de repente, llega un grupo de la delincuencia organizada y toma el control absoluto. Por eso, mis papás, mis hermanos y yo nos mudamos a la capital del estado. Allá ya nos esperaban todos mis tíos, quienes en cuanto murieron mis abuelos, abandonaron el pueblo. Nosotros fuimos los últimos en quedarnos. Aguantamos hasta que ya no pudimos más. Poco después, esos sujetos se fueron, pero el daño ya estaba hecho. Aquello se convirtió en un pueblo fantasma. Solo quedaron un puñado de habitantes, gente demasiado anciana o demasiado cansada como para intentar empezar de nuevo en otro lugar. Luego nos fuimos enterando de que quienes se quedaron se apropiaron de nuestras tierras, que nuestra casa está en ruinas porque simplemente llegó gente a destruirla. Yo quería comprobarlo, pero nunca hubo la más mínima razón para volver allá. Hasta el año pasado, más o menos por estas fechas, trabajo con un arquitecto al que le encargaron construir varias cabañas en un pueblo a 45 minutos de aquel en el que crecí. Ya habíamos ido a revisar los terrenos, pero surgió un problema con los límites y tuve que ir a confirmar que todos los datos nuevos que teníamos estuvieran ahora sí correctos. El arquitecto solo confía en mí cuando las cosas se ponen así de complicadas y dudosas, así que me tocó ir, aunque fuera solo, pero se me hizo tarde. Dieron las 4 de la tarde cuando todavía estaba midiendo por allá y me di cuenta de que era hora de regresar. Recogí mis herramientas, subí todo a la camioneta y me apresuré para volver. Encendí la radio y se escuchaba una estación religiosa. Era lo único que lograba sintonizar, si no, el silencio era total. Y es que mi teléfono tampoco tenía señal, y ni se me ocurrió descargar algo de música. Así empecé el camino de regreso. Cuando tomé la carretera, caí en cuenta de lo cerca que estaba mi pueblo. Si lo que me habían dicho era cierto, ya, pensé que no pasaría nada por ir a darme una vuelta y ver qué había sido del lugar donde crecí. Era la única oportunidad que iba a tener. Así que decidí aprovechar el tiempo para echarle un ojo a lo que fuera que hubiera quedado de aquello. La curiosidad me estaba matando y simplemente tenía que verlo, aunque significara arriesgarme a que se me hiciera pedazos al corazón. La verdad, pero qué va, no estaba ni de cerca preparado para lo que me encontré. Aquel sitio realmente se veía abandonado, desolado por completo. Lo único que parecía seguir en pie era la tiendita de abarrotes de Doña Esperanza. Se me hizo increíble. Si acaso quedaban 3 o 4 familias, ya era mucho. No se veía ni un alma. ¿De qué rayos sobreviviría la pobre mujer si ya no había quien venderle nada? Seguramente los pocos que se quedaron allí eran los que podían sembrar sus propios alimentos y tenían algunos animalitos de granja para subsistir. Me acerqué a saludarla, pero no me reconoció. No me lo tomé a mal. Le compré unas galletas, que estaban todas empolvadas, y luego me di cuenta de que tenían 2 años de vencidas. La pobre Doña Esperanza apenas tenía fuerzas para espantarse las moscas de encima. Le conté que yo había vivido ahí de niño, y con mucha tristeza me dijo que lamentaba que hubiera tenido que volver. Empecé a preguntarle por mis amigos, por toda la gente del pueblo,
y la respuesta siempre era la misma. O se habían ido, o se los habían llevado los narcos, o ya estaban muertos. Se habían ido todos. Hasta que le pregunté por Mateo Ruiz. Él sigue por allí, en la casa de siempre, me dijo. No sé por qué, pero eso me alegró el alma. Mateo era un compañero de la primaria. No era mi amigo, la verdad, pero fui muy cruel con él en aquel entonces. Nos burlábamos de él por ser pobre, aunque todos lo éramos. Siento que lo hacíamos porque a él no le daba vergüenza. Mateo no le pedía a su mamá zapatos que no podían comprarle, ni se remendaba el pantalón cuando se rompía. En sexto año seguía usando el mismo que llevaba en tercero, todo deshilachado y cortito, arriba de los tobillos. Tampoco es que hubiera crecido mucho. El pobre, había pensado mucho en él últimamente, hablando con mi psicóloga sobre esas cosas que no lograba superar, sobre eso que me hacía sentir culpable, aunque solo fuera un niño cuando fui tan malo con él. Pero bueno, ahora tenía la excusa perfecta para ir a verlo, saludarlo y por supuesto pedirle una disculpa. El pueblo se me hizo mucho más chiquito de lo que recordaba. Esas calles que antes eran nuestra cancha de fútbol, ahora se veían tan estrechas. Por un segundo pude verme ahí, años atrás, jugando con mis amigos cuando el pueblo aún respiraba, cuando aquello parecía sacado de una película. Mis primos dicen que era igualito al pueblo de la película de Coco. Ya no quedaba nada. Las casas estaban en ruinas, de algunas ni siquiera quedaba el techo. Pasé por lo que fue la escuela. Luego tomé ese camino que se perdía entre los árboles, directo al campo, para terminar al final en una casita, la de Mateo y su mamá. El campo estaba todavía más descuidado que el pueblo. El maizal parecía más alto que yo. A lo lejos, un espantapájaros cuidaba la siembra. Me resultó curioso que estuviera vestido con ropa de mujer. Se veía que hacía años que no pasaba un carro por ahí, en medio de aquel camino. La hierba estaba altísima, así que mejor dejé mi camioneta varios metros antes. Allá a lo lejos, un viejo espantapájaros vigilaba el cultivo. Me llamó mucho la atención que llevara ropa de mujer. Se notaba que hacía siglos que ningún vehículo se atrevía a cruzar por ese sendero abandonado. La hierba estaba altísima, así que preferí dejar la camioneta varios metros atrás y seguir a pie. Caminé con cuidado para no llamar su atención. El viento soplaba tan fuerte que parecía el lamento de almas en pena que se habían quedado atrapadas allí, sin nadie a quien poder asustar. Justo salió a recibirme. Estaba igualito, y reconocí al instante esa expresión de susto al verme. Aunque era evidente que ya no tenía ni idea de quién era yo, lo saludé y le dije mi nombre. Se quedó descolocado un momento, como preguntándose qué hacía yo ahí. Le conté que había vuelto al pueblo para ver qué quedaba de mi antigua casa y que doña Concha me había dicho que él estaba ahí. No entiendo bien por qué, pero le dio alegría verme. Parecía disfrutar el hecho de que alguien más estuviera con él, de que alguien se acordara de que él existía. Me invitó a pasar y acepté, aunque me sorprendió su amabilidad. Era como si no recordara quién era, yo ni cómo lo había tratado. Le pregunté si realmente se acordaba de mí y me dijo que sí. Incluso me contó de aquella vez en que a él y a su mamá se les rompió una caja con verduras que cargaban, y de cómo, mientras todos se reían, yo fui el único que decidió ayudarlos, acompañándolos hasta su casa y cargando en mis brazos toda la verdura que pude. Fue curioso, porque yo no lo recordaba, pero esa era la única memoria que él guardaba sobre mí. Sacó una botella de mezcal y le acepté un trago, solo uno. Le dije, porque aún tenía que conducir de regreso a la ciudad, pero acepté el segundo cuando se desató una lluvia intensa. Le dije que esperaría que bajara un poco la tormenta, y él me sirvió la segunda copa. Nos sentamos en el porche a ver la lluvia caer, mientras el viento, entre el temporal, se seguía escuchando cada vez más parecido a un llanto humano. Estuve a punto de comentar algo, pero él simplemente lo ignoró, así que yo también lo hice, o al menos lo intenté. Sin darnos cuenta, nos dieron las 8 de la noche y los mezcales siguieron fluyendo. Le pregunté a Justo si no recordaba lo malo que yo había sido con él, cómo me burlaba junto a los demás. Me confesó que sí, pero que hacía mucho tiempo que había decidido dejar eso atrás. El rencor se le pasó cuando se encontró con Javier. El peor
de todos nosotros, un supuesto amigo que en realidad nos causaba terror. Yo no tenía idea de qué había sido de él, así que le pregunté dónde se lo había topado. Para ser sincero, en ese momento pensé que me contaría la típica historia de siempre, esa que solemos escuchar sobre cómo al bravucón de la escuela terminas encontrándolo en la calle, que le fue mal, a veces pidiendo dinero en las banquetas o perdido en las drogas. Una historia que ya me sabía de memoria, pero no, justo estaba a punto de contarme algo muy distinto, algo que pasó poco después de que yo me fuera del pueblo cuando teníamos 14 años. Javier se estaba juntando desde meses atrás con esa gente mala que paseaba en camionetas, dejándose ver fuertemente armados. A mí ya me habían llegado las amenazas de las que me contó justo, las que él lanzaba incluso a sus amigos y a sus padres, diciendo que ahora sí, lo iban a respetar, que se hicieran a un lado con sus camionetas y que, cuando volviera, iba a poner orden en ese maldito pueblo. Y un día, se subió a una de ellas y simplemente se fue con ellos. Dicen que, al parecer, como sentía que tenía que demostrar que era fuerte, se les puso al tú por tú, y ellos le dijeron que era muy rebelde. Creyendo que eso lo llevaría lejos, se juntó con ellos y nunca más regresó. Al poco tiempo, sus papás y el resto de la gente del pueblo empezaron a buscarlo por todos lados. Javier era un chico difícil, sí, pero al final del día no dejaba de ser solo un niño. Quien dio con él fue justo unas semanas después de que ya habían tirado la toalla con la búsqueda. El hombre había ido a un pueblo cercano donde todavía tenía familia, el sitio donde siempre había algo de comida para ellos cuando a él y a su madre ya no les quedaba absolutamente nada. De vuelta, con sus provisiones, decidió atajar por el monte. Puede que a otros les dé miedo, pero a gente como él, que se la pasa recorriendo esos caminos en plena noche, la verdad es que no. Además, iba acompañado de su perro, pero de repente el animal empezó a quejarse y a ladrarle a algo que tenía justo enfrente. Sacó su linterna, que apenas se alumbraba, y la dirigió hacia arriba, hacia las ramas de los árboles donde el perro no paraba de ladrar. Allí estaba colgado lo que quedaba de Javier. Estaba suspendido de una sola pierna. Me dijo exactamente eso. Se veía que llevaba semanas ahí. Sin entrar en detalles escabrosos, me confesó que en la autopsia salió que antes de morir le hicieron algo para quitarle lo rebelde. Le dolió profundamente verlo en ese estado, a pesar de todo, lo mal que se había portado con él. Me cuenta que fue en ese instante cuando se dio cuenta de lo frágiles que somos todos y que, en el fondo, no éramos más que unos niños asustados, incluso cuando nos poníamos tan agresivos con él. Por mi parte, todo perdonado. Ahora solo falta que te perdones tú mismo, me dijo mientras echaba otro trago de mezcal. De pronto, escuchó algo que claramente era un llanto. Parecía salir de entre los maizales. Le pregunté si estaba todo bien y me contestó que sí, pero que mejor entráramos porque ya estaba empezando a refrescar. Intentó abrir otra botella, pero le dije que no, que estaba bien así, prefería un café para poder salir de ahí en cuanto bajara la intensidad de la lluvia. Me lo preparó, no sin antes burlarse de mí. Me dijo que ya se me había olvidado cómo llovía en este pueblo, como si el agua quisiera borrarlo del mapa. No va a parar hasta la madrugada. Mejor ponte cómodo, me soltó. Mientras yo bebía el café, él se quedó dormido, balbuceando cosas solo. Pensé que a mí también me vendría bien echar una cabezadita de media hora. Ya no me sentía mareado, pero quería estar al 100 para poder manejar. Acomodé algunas ollas bajo las 4 goteras de la cocina y me senté en un silloncito desvencijado que tenía junto a la ventana. Un rayo que cayó muy cerca hizo temblar la casa de golpe y me despertó. Sentí como si el impacto hubiera ocurrido apenas unos metros de la casa. Me asomé por la ventana para verificar si la lluvia seguía igual de fuerte que desde hacía horas. En el celular seguía sin haber ni una pizca de señal. En casa ya estarían preocupados por mí, así que consideré largarme a pesar del mal tiempo. Un relámpago iluminó todo el exterior y a lo lejos, por el camino por donde yo había llegado, justo entre el maizal, alcancé a ver una silueta. Era pequeña y encorvada. Quizás solo lo había imaginado, pensé, pero otro rayo la dejó ver de nuevo, avanzando poco a poco, despierta,
¿Hay alguien ahí?, le dije, pero un ronquido suyo me indicó que seguía durmiendo profundamente. Regresé a la ventana, y esa figura ya se había acercado a unos 40 o 50 metros. La oscuridad apenas me dejaba verla, pero ahí estaba. Me pareció distinguir un delantal a cuadros, igualito al que tenía el espantapájaros. No podía ser posible. ¿Y ese llanto? ¿Era eso lo que venía hacia acá o simplemente el viento que no paraba de aullar? Así que está lloviendo. Creí reconocer esa voz por un segundo. Dios santo, era solo la mamá de Justo. ¿Quién sabe de dónde vendría a estas horas? Me sentí un idiota por no haberle preguntado nada antes sobre ella. Seguro venía de algún pueblo cercano con su familia. Ya estaba a punto de abrir la puerta, pero ese sollozo, el que me había estado persiguiendo tanto tiempo, volvió a resonar en mi cabeza. Estaba ahí afuera. Algo andaba ahí. La casita no tenía luz, así que a ciegas busqué a Justo. Ya no se escuchaban sus ronquidos. Finalmente lo encontré y le dije que su mamá estaba afuera, que debíamos salir a ayudarla. Esa no es mi mamá. Mi madre lleva años muerta. Ni se te ocurra abrirle. Siempre aparece, pero al rato se va. Por nada del mundo se te ocurra salir ahorita. Me quedé helado unos segundos, tratando de asimilar lo que acababa de soltar, tratando de digerir lo que Justo creía que estaba pasando. Yo pensaba que eran cosas de gente de pueblo, gente que nunca había salido de aquí sin la educación que te da la ciudad. Sí, eso creía. Eran solo supersticiones locales. Pero entonces, ¿por qué me temblaban tanto las piernas? ¿Por qué no podía articular palabra? ¿Y por qué no me atrevía a salir? Algo había afuera. Realmente, algo estaba ahí. Le pregunté a Justo si me dejaba asomarme para verla. Me respondió que no me lo recomendaba, pero aún así me acerqué a la ventana. Por la rendija de la cortina logré verla. Aunque estaba muy oscuro, ahí seguía. Parecía estar mirando hacia adentro, como si hubiera estado esperando a que yo me asomara. Pero no podía ser. Era la mamá de Justo, tal cual la recordaba. ¿Qué es eso? Por favor, explícame qué es eso, le pregunté desesperado. Justo se encogió de hombros y me confesó que, desde hace mucho, el pueblo estaba lleno de fantasmas. Eso era lo que decía la gente, pero nunca imaginé que fuera literal. Me pidió que intentara dormir, que no saliera, que no le abriera a nadie y que así estaríamos bien. Va a llorar un ratito y luego se va, me dijo. Me senté en el suelo, lo más lejos posible de la puerta. Justo volvió a quedarse dormido. Y con el paso de los minutos y las horas, yo también caí rendido. El llanto se dejó de oír y la lluvia fue calmándose poco a poco mientras dormía recargado en la pared. Me despertó el sonido de la puerta, pero Justo seguía roncando. Quizás no había escuchado bien, pero entonces la volví a escuchar. La puerta se abrió. Justo se despertó de un salto, aterrado. Yo no podía ni moverme, el miedo me tenía paralizado, pero nadie entró. Nada entró. Afuera solo había un silencio absoluto. Los dos nos levantamos a revisar y todo parecía estar en orden. Miré el reloj. Ya pasaban de las 4 de la mañana. Se despertó de golpe, muerto de miedo. Yo, por mi parte, no era capaz ni de moverme. El terror me dejó petrificado. Pero no entró nadie. No pasó nada. Afuera todo estaba en absoluto silencio. Nos levantamos los dos para revisar la casa. Y a simple vista, todo parecía estar en orden. Fíjate en el reloj. Ya son más de las 4 de la mañana. Le dije que ya era hora de largarme. El cielo por fin se había despejado por completo, justo en ese instante. No me contestó nada. Le di las gracias por todo y, una vez más, le pedí perdón. Caminé hasta mi camioneta y me fijé en que ese espantapájaros estaba otra vez justo en medio del campo. Sin duda llevaba la misma ropa que esa cosa que se me acercó. Tenía miedo, un miedo atroz. Estaba a punto de meterme por un camino desolado para cruzar un pueblo fantasma. Pero en aquel momento, lo único que deseaba era huir de ahí, de esa casa, del campo, de eso que sonaba igualito a su mamá. El pueblo estaba muerto y la noche se aclaraba. Aunque el terror me paralizaba, me detuve un instante. En pleno centro, bajé la ventana para respirar, para sentir aquel aire otra vez tan puro y helado que hasta me despertó los pulmones. Tomé la carretera y por fin frené en el pueblo de al lado. Necesitaba un café con urgencia, pero la tienda de la gasolinera tardaría unos minutos en abrir, así que me acomodé a esperar.
Me tumbé en la camioneta, cerré los ojos y el sol me despertó 1 hora después. Ya, brillaba como si fuera mediodía. Entré, pedí un café y la mujer que atendía me resultó conocida. También era de mi pueblo. Supongo que ella también se había enterado, aunque no se fue tan lejos. Nos reconocimos, aunque nunca supimos nuestros nombres. ¿Qué haces por aquí? ¿Fuiste al pueblo? Ya no hay nada que ver allá. Definitivamente. Le contesté, pero pasé la noche allí. ¿Cómo que ahí? Me preguntó extrañada. Ahí, en el pueblo, con Justo y Consuelo. Me dijo que él seguía allá, pero fui a buscarlo y no vi mucho más. Parece que ya casi todos se fueron. No quedan ni los perros que la gente suele abandonar. Se tomó un momento antes de responderme. Es que en el pueblo ya no queda nadie. Me quedé callado sin saber qué decirle. Se me estaba haciendo costumbre. Seguro ella no tenía ni idea de que aún quedaban un par de familias ahí dentro. Lo único que quería era manejar de vuelta. Recorrer unos cuantos kilómetros, volver al pueblo, comprobarlo. Yo sé, estoy seguro de que Justo seguía ahí, que Doña Esperanza seguía ahí. Me comí un dulce caducado que me vendió ella. No tenía nada mejor que probar y ya no había razón para regresar. No le conté a nadie que me quedé la noche, hasta varios días después, pero lo único que recibí de mi familia fueron explicaciones sobre lo que, según ellos, yo me imaginé que había pasado. Nadie se detuvo a pensar siquiera en la posibilidad de que algo de esa noche fuera real, y me dio tanta rabia que lo tomaran así que dejé de contarlo. Pero a ustedes les voy a confesar que estoy juntando fuerzas y valor para regresar al pueblo, para buscar a Justo, tal vez para recorrer esas calles otra vez. Y quién sabe, quizás para reconstruir mi casa en algún momento. La casa donde crecí, la de mis recuerdos. Sobre todo porque hace unas semanas un amigo de la infancia de mi viejo se dio una vuelta por allá. No tengo idea de cómo se enteró de lo que viví, porque yo no se lo dije, pero vino a verme expresamente para contarme que de la casa de Justo no quedaba nada, que lo único que había allí era un espantapájaros horrendo en medio de lo que fue su campo. Pero no, simplemente no puedo creerlo. Hay cosas que necesito comprobar con mis propios ojos. Y hasta aquí dejamos la historia de esta maldita noche. Si este relato te heló la sangre, no olvides dejar tu me gusta y suscríbete al canal Hablemos de las cosas más aterradoras para que no te pierdas los próximos relatos que pondrán a prueba tu valor. Dale a la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en descubrir nuestras nuevas historias de terror. Gracias por acompañarnos una noche más y recuerda, hay cosas que es mejor no desenterrar cuando cae la oscuridad. Nos vemos pronto, si es que te atreves.